camina muy despacio, languidece, sobre todo por los incumplimientos, los sucesivos incumplimientos que no le han dado el empuje necesario para cobrar fuerza y meterse justo a eso, a la lucha contra la corrupción. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Y ahora, si me acompaña, vamos rápido a ver una información de contexto para arrancar aquí en nuestro foro con nuestro programa de hoy. Nos acompaña precisamente el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, la principal respuesta institucional de Peña Nieto a este problema, se encuentra semiparalizado con el actual gobierno por incumplimientos, pero sobre todo porque no aparece entre las prioridades de sus estrategias para combatir el abuso y desvío de recursos públicos. El presidente ha cifrado el combate a la corrupción en el ejemplo propio y de su gobierno para contrarrestar el ejercicio patrimonial del servicio público y los escándalos que afectaron a los gobernadores y a la pasada administración federal y hasta universidades. López Obrador ha prometido abatir la corrupción con el como reguladores de ser alcahuetes en la firma de contratos leoninos, particularmente en el sector energético. Asimismo, dijo que es un abuso que se otorgue un cargo de 15-20 años a un servidor público y que no exista ni siquiera un mecanismo de revocación de mandato. 2. La Secretaría de Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, afirmó que se va a destrabar la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción. Dijo que van a poner todo de su parte para destrabarlo, porque pasado en términos institucionales para enfrentar este problema, el Sistema Nacional Anticorrupción ha ido caminando con mucha lentitud. Los incumplimientos desde el gobierno anterior, la falta de nombramientos, problemas con los recursos, etcétera, incluso voluntad política, como escuchó de la propia secretaria de la Función Pública, han impedido que este sistema entre a jugar un papel relevante en el combate a la corrupción. Y me da mucho gusto, vamos a entrarle a analizar qué es lo que está pasando con la respuesta que teníamos desde el gobierno anterior, la única respuesta institucional hasta ahora. Me da mucho gusto que esté José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José, por la invitación. Va a ser un gusto platicar contigo y tu auditorio sobre el tema. Y al ratito por unos minutos más, se va a incorporar también el comisionado del INAI, Joel Salas. En un segundito más va a estar con nosotros. Problemas de tráfico lo han retrasado un poquito, pero va a estar aquí con nosotros para poder intercambiar puntos de vista. Pero arranquemos porque tú, me imagino que traes un montón de cosas, estás tomando, bueno, ya llevas un rato, pero el relevo en el Comité de Participación Ciudadana, un nuevo gobierno, pero déjame entrar directo con el punto, y es, a ver, si hay una percepción generalizada de que este Sistema Nacional Anticorrupción no se consolida, y no se consolida porque, ¿qué dirías? No hay voluntad política, faltan las capacidades institucionales para remover los obstáculos y los incumplimientos. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que como todo gran esfuerzo de combate a la corrupción, y lo mismo pasa en muchos países, es ingenuo pensar que va a haber resultados inmediatos. Obviamente tenemos que dar resultados, obviamente tenemos que
mostrarle a la opinión pública que se está haciendo un trabajo profesional, detallado, pero hay que un poco hablar de que no nada más es un esfuerzo que se hace a nivel de la federación. Cada estado tiene que crear su propio sistema estatal. Ahora, cuando hablamos de crear, no estamos hablando de invertir mucho dinero público en esta construcción, porque muchas de las piezas que forman el sistema ya están, ya existen, ya han existido desde siempre. Uno de los grandes retos del sistema es la coordinación de autoridades y de instituciones que en el pasado han estado trabajando independientemente y por su cuenta. Y el ingrediente que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción es uno de coordinación, pero otro no menos importante es de la participación de la ciudadanía. Y déjame ponerte un ejemplo que puede ser muy ilustrativo. Hace algunos años, antes de la creación del sistema, para que un ciudadano o una organización tuviera una entrevista, una plática, una charla con una institución pública, tenía que pedir el favor. El Sistema Nacional Anticorrupción cambia eso radicalmente. Ahora ya hay un marco en el que al menos 4 veces al año, a nivel federal y a nivel de cada estado, estas 6 instituciones que existían ya, o muchas de ellas ya existían, se tienen que sentar con los ciudadanos y platicar. Ahora, al mismo tiempo, y yo retomo una de las declaraciones de la secretaria de Función Pública en relación con lo que estás diciendo, no es solamente un asunto federal, y ella dice la falta de voluntad ha venido sobre todo de los estados. ¿Esto no es una manera un poco de exculpar a la federación, los esfuerzos de la federación? Mira, yo creo que, hoy día ya hay 29 estados que tienen a sus sistemas. Más o menos, entre 28 y 29. O sea, no, ya o sea, casi son está, casi la mayoría. Ya está casi completo. Ahora, obviamente su construcción no ha sido tersa. O sea, ha habido, como en todo, pues discusiones en los estados de a quién se nombra y cómo se nombra a los puestos clave. De los fiscales, de los auditores, de los secretarios de Contraloría, de los magistrados en los tribunales. En fin, todas estas son posiciones claves a nivel de los estados y a nivel de la federación que van a interactuar para hacer políticas públicas y acciones concretas en el combate a la corrupción. Y bueno, yo creo que aquí hay una deficiencia estructural que tenemos porque hay una tendencia de todos los gobiernos en no poner necesariamente a las personas más capacitadas y con los mejores currículums, sino poner a los cercanos. Sí, la lealtad sobre el profesionalismo. Bueno, y eso es algo que lastima, digamos, en el combate a la corrupción a nivel nacional. Y tenemos que tener el apoyo de la ciudadanía para que le exija tanto al Congreso local o al Congreso nacional como a los ejecutivos de que a los puestos lleguen las personas mejor capacitadas y sobre todo que sean imparciales. A ver, pero fíjate, justo ahí hay uno de los temas que ha saltado en los últimos tiempos, José Octavio, y es el tema de las declaraciones 3 de 3 sobre conflicto de intereses y declaraciones patrimoniales de los funcionarios. En el momento que se aprobó este sistema, un poco antes, fue quizá uno de los buques insignia de la lucha contra la corrupción en el gobierno de Peña Nieto. Era casi un símbolo de los instrumentos que necesitábamos para evitar justo escándalos como el que lo salpicó a él con la Casa Blanca o a otros gobernadores y, por supuesto, para saber que las personas nombradas, como tú dices, no solamente tienen el mejor perfil, sino no tienen involucramientos en conflictos de intereses. Y de repente, la semana pasada, se echa para atrás, o por lo menos se posterga, entiendo, cerca de 8 meses, porque a Función Pública le pareció excesivo. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, vamos a hablar de... Aquí estás planteando 2 temas. Okay. El tema de los nombramientos y el tema de las declaraciones patrimoniales y de intereses. De los formatos. De los formatos. Bueno, pero a ver, vamos a hablar de los nombramientos y por qué se habla de que el sistema nacional en muchos estados ya está funcionando de manera integral, ha estado detenido. Porque nombramientos tan importantes como el fiscal anticorrupción... Te lo acaban de dar. Tiene 4 días, tiene una semana. Y la ley establecía que en tanto no tuviéramos al fiscal anticorrupción, no existían delitos anticorrupción. Es decir,
El incumplimiento llevó a que estuviera desactivado, digamos, una de las principales piezas para luchar contra la corrupción hasta hace 2 semanas, así ya regalándote días. Así es. Y inmediatamente después viene el tema de echar para atrás lo de los formatos y las declaraciones 3D3. ¿Te acuerdas el movimiento que hubo con este tema del 3D3? Bueno, a ver, pero vamos a poner las cosas en contexto en cuanto a los formatos. Los formatos fueron aprobados en noviembre, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, como dice la ley, por el Comité Coordinador. Efectivamente se hizo un esfuerzo muy amplio de tener formatos muy sólidos con las mejores prácticas internacionales. Pero hay 2 elementos que hay que considerar. Por una parte, no está claro, absolutamente claro, quién tiene que presentar todos estos rubros que de alguna manera integran ahora el formato, que son amplios, casi 800 rubros. Y creo que la clasificación es muy importante porque no pudiéramos exigirle lo mismo déjame ponerlo de una manera ilustrativa, a una enfermera que no maneja recursos, que está de alguna manera haciendo un trabajo pues muy alejado de lo que puede ser corrupción. Muy específico. Muy específico y muy técnico y donde no hay, o sea, no maneja recursos, no hace trámites, no emite leyes, no emite lineamientos, está atendiendo pacientes. El nivel de riesgo de esa enfermera no es lo mismo que el de un secretario de Estado. ¿Y les estaban pidiendo lo mismo? Entonces, más o menos el mismo formato no está tan claro, tan absolutamente claro dónde ponemos la raya. Entonces, y tiene que quedar absolutamente claro porque, digamos, no podemos tasar con la misma el criterio a todos los servicios públicos, aunque en la ley está la obligación de que todos tienen que presentarla, pero no todos tienen el mismo nivel de riesgo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y a lo mejor no sé si esto nos va a llevar a tener que hacer alguna modificación legislativa, yo espero que no, pero en donde haya claridad de que no todos van a estar... O sea, lo que está diciendo es que sí se justificaba la decisión que tomaron, aunque esto implique otro incumplimiento, aunque... Sí se justifica porque tiene que estar absolutamente claro que quien tiene un sueldo modesto, un patrimonio modesto y no tiene riesgos, pues no puede ser sujeto al mismo tipo de cumplimiento de formatos que un secretario o que el titular de una paraestatal. Déjame hacer un corte comercial rapidísimo que me están pidiendo y regresamos con las relaciones con el nuevo gobierno. Principal bandera del López Obrador, la lucha contra la corrupción. ¿Cómo está encajando ahí el esfuerzo institucional del Sistema Nacional Anticorrupción? Soy José Buendía. Siga con nosotros, 2 minutos y aquí de vuelta. Con Créditos a la Palabra, el Gobierno de México impulsa la producción de ganado bovino, ovino, caprino y apícola. Apoyamos a ganaderos que tengan hasta 35 unidades animal y apicultores con menos de 200 colmenas, en beneficio de 75,000 familias. Al reactivar la producción de carne, leche y miel, mejora el ingreso y la alimentación en el país. Conoce más en www.go.mx/SADER. Juntos. El combate a la corrupción, uno de los temas que más afectan, preocupan, interesan en la opinión pública. También la principal promesa del presidente López Obrador. Estamos hablando con José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana, y se incorpora Joel Salas, comisionado de Leona. Muchas gracias por llegar. Al contrario, siempre un placer y una disculpa por el retraso. Te toca el saque. Hablamos de incumplimientos que sucesivos. Dijimos incumplimientos que han venido retrasando el funcionamiento del sistema e incluso pues pone en riesgo su consolidación. Sin duda, yo diría 3 cosas. La primera es que es un sistema que nace con la promesa de funcionar en un momento en donde intereses políticos dominantes de manera reiterada hicieron todo para que se retrasara. Y hablo... O sea, el gobierno de Peña Nieto. Total y absolutamente. Y ahí también hay una parte de corresponsabilidad del legislativo. Porque el hecho de que no haya nombrado fiscal anticorrupción hizo que no entrara cabalmente
en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo decíamos hasta hace 4 días o 5 que llegó padecimos en Migangos. el INAI, Ajá. porque la mayoría del Pleno determinó que hasta que no nombraran fiscal anticorrupción no se podría abrir Odebrecht, y luego encontró hasta que no se dictaminara no había corrupción en el país. Se encontró una salida. Básicamente. Segundo elemento, hay un cambio de administración federal, y como bien lo dijiste en el inicio de tu intervención, dentro de ese cambio de administración federal, una de las prioridades es el combate a la corrupción. Y empieza a haber un cuestionamiento, y ese es el mejor diseño que requerimos para combatir la corrupción. Afortunadamente creo que hubo un replanteamiento y ya el gobierno hizo suyo el Sistema Nacional Anticorrupción. Esa era una pregunta que me parecía clave, porque en efecto todos sabemos las opiniones del presidente López Obrador respecto de los órganos autónomos y de la distancia que mantuvo durante buena parte de la campaña respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, pero veo declaraciones justo de la secretaria de Función Pública, Irma Heréndira, diciendo yo sí le entro y vamos a sacarlo adelante. ¿Cómo es la relación, digamos, de esta institución va a ser de difícil? Va a ser de construcción, y yo creo que hay ya más entendimiento sobre lo que realmente es el sistema. Y déjame decirte una cosa, José y Joel. A ver, conviene echar un ojo a la experiencia internacional. Todos los países que han estado plagados de corrupción y han podido salir de la corrupción, todos sin excepción han pasado por un proceso muy particular, pero muy importante. Y es que han logrado darle independencia e imparcialidad a sus órganos de administración, procuración e impartición de justicia. Ajá. No vamos a ser exitosos en la lucha contra la corrupción si esas instituciones no tienen la solidez, la independencia, la imparcialidad y el profesionalismo. A ver, ¿y eso ya se entendió? ¿Tú lo crees? Porque tú pones sobre la mesa, digamos, un cambio de actitud del gobierno, que ya se compró el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Estas características crees que ya las entendieron? ¿Que están asumidas? ¿Cómo lo sientes, Joel? A ver, el gobierno tiene una responsabilidad al interior del sistema, y esa responsabilidad tiene que ver con el nombramiento de los órganos internos de control para controlar a la propia burocracia federal. Ajá. Las otras dos áreas claves para que el sistema funcione bien es la recién nombrada Fiscalía Anticorrupción, que ya no depende del Poder Ejecutivo, sino que ya es un órgano autónomo. Ajá. Y ojo, yo no me cansaré de insistir, hay que meterle la lupa al desempeño del Poder Judicial. Mientras casos relevantes de corrupción se judicialicen y después de la Fiscalía se vayan al Poder Judicial y no haya claridad en cómo resuelve el Poder Judicial o por qué en determinado momento decidió absolver a cierta persona o no, porque hoy ya están tipificados como delitos graves los actos de corrupción, pues no más. Y ahí está el Consejo de la Judicatura. Entonces, yo creo que... A ver, pero qué interesante, porque estás abriendo un debate que me parece que es muy pertinente. Sí. ¿Dónde están los mayores retos hoy del sistema anticorrupción? Bueno, ¿En las reticencias del gobierno o en, digamos, en el Poder Judicial? En la falta, digamos, la falta de eficacia del Poder Judicial. Pero cuando hablamos de Poder Judicial no hablamos únicamente del federal, hablamos de 32 sistemas estatales. De acuerdo. Y todos tienen que tener un alto grado de imparcialidad, de profesionalismo y de independencia. Todos. No nada más el federal. Y yo diría que... A ver, pero ya sabemos que ese es uno de los grandes déficits. Claro. No estamos revelando el hilo negro. No, pero bueno, pero parte del reto es no debilitarlos más, sino fortalecerlos más. Y fortalecer ¿qué? Su imparcialidad, su independencia. ¿Y cómo se logra esto? Pues no, o sea, con nombramientos y un servicio profesional de carrera que sirva. Pero ¿dónde sientes mayores retos? Digamos, en las reticencias que había tenido el gobierno del López Obrador respecto de los órganos autónomos y particularmente del Sistema Nacional Anticorrupción, o en los poderes judiciales federal y estatales para poder respaldar este trabajo. Yo creo que hay que verlo como un todo, o sea, independientemente de que sí hay una división, pero tenemos que lograr independencia, autonomía, imparcialidad de los poderes judiciales estatales y el federal. ¿Cómo lo ves? ¿Dónde están los mayores retos desde tu punto de vista? Mayor reto, ya tenemos Fiscalía. Ajá, misión cumplida. Los formatos van a salir, ya hay un plazo en los cuales van a empezar a funcionar. Plataforma Nacional Digital,
mientras no se pueda acceder a toda la información que está ahí, toda la fase del ciclo de la política pública, desde la prevención, la denuncia, ahí también tenemos incumplimiento en la investigación, plataforma. sin duda. Y Ajá. algo muy importante, que hago eco de lo que dice José Octavio, ¿cómo tú le vas a generar lo que José Octavio ha denominado las 3 Is? Ajá. Con una política nacional anticorrupción. Y la política hoy todavía no la tenemos. Y entonces el debate... Pero hoy, a ver, ¿no se presentó recientemente una política nacional? la No, política- sigue en debate. Pónganos actualícenos. la Bueno, pol- está en proceso. No está claro entonces. O sea, no hay una política nacional anticorrupción hoy. Todavía no está aprobada. Bueno, de acuerdo, hay un Plan Nacional de Desarrollo Ajá. y hay una política nacional anticorrupción. Tenemos que hacer que confluyan de alguna manera y estamos en este proceso en marcha. Pero, a ver, nada más, no conviene dejar otras sillas de los comités coordinados del sistema fuera de la profesionalización y de la imparcialidad. Las auditorías. Ok. La Auditoría Superior de la Federación ha tenido de alguna manera pues avances. El auditor superior está por 8 años y se puede reelegir, es decir, trasciende el proceso del Ejecutivo Federal. En los estados hay debilidades todavía muy señaladas, no en todos, no quiero generalizar, pero o bien están de alguna manera influidas las designaciones por el Ejecutivo o no tienen presupuesto. Así es, a ver, ahí... tienen que luchar por ganarse el presupuesto con los congresos locales y los congresos locales dicen, bueno, si me vas a auditar a mí, pues no te doy. A ver, pero entonces, ahí tenemos que darle independencia ahí traes ya broncas. económica. Falta independencia por el tema de los recursos, pero falta independencia también por el involucramiento político de los ejecutivos locales en los estados. Y yo te agregaría una más. Hay mucho que hacer, Ajá. hay mucho que hacer para consolidar la institucionalidad de los sistemas estatales y el sistema nacional. Mucho que hacer que no se ve. A ver, consolidar. Déjame hacer un corte, pero lo dejo planteado de una vez. Consolidar. Hay una defensa aquí sobre el sistema profesional de carrera de todos estos órganos y, sin embargo, uno de los cuestionamientos que estás teniendo desde el Ejecutivo es demasiado largo los cargos en los órganos autónomos. ¿Es posible atender esa crítica? Y si la atiendes, ¿eso afecta la profesionalización del órgano definitivamente, o no? sí, definitivamente. La promesa de luchar contra la corrupción, ¿qué es lo que se está haciendo? Estamos hablando con José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Joel Salas, comisionado del INAI, y nos quedamos sobre el tema de la política pública. Todavía no hay una política nacional, hay dificultades o ha habido dificultades para comenzar, digamos, a que el sistema y el proyecto se lo compre el nuevo gobierno. Pero ¿dónde estamos hoy? Sí, estamos en un momento crítico. ¿Por qué? Porque hay grandes expectativas a que los mexicanos cada vez padezcan menos la corrupción, que la mamá llegue al hospital y que estén ahí los medicamentos, que al final cuando sale la señora a la calle a depositar la basura en un municipio como el mío, que es Tepic, no regrese 4 días después y la basura siga en la calle. Y eso lo asocian a la corrupción. Nos tardamos tiempo en construir un buen sistema en el papel. Hoy el gran desafío es cómo ese buen sistema del papel empieza a dar resultados. Para eso es fundamental la política. ¿Por qué está atorada la política? Ya lo esbozaba muy bien José Octavio. Porque llegó el cambio de administración y no puedes tener un plan nacional de desarrollo y una política que esté completamente desarticulada. El Plan Nacional de Desarrollo está por salir, la política tiene que salir. Y lo más importante, se tiene que implementar. A ver, eso parece urgente porque lo que tenemos hasta ahora, José Octavio, es las posiciones sobre la lucha contra la corrupción a través del ejemplo del propio presidente y su gabinete y la consolidación de compras en la Secretaría de Hacienda para evitar la corrupción en las adquisiciones públicas. Eso es lo que hay frente al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo están manejando eso? Bueno, a ver, coincido plenamente con lo que dice Joel. Tenemos que dar resultados y para eso tenemos que plantearnos, independientemente de la política, independientemente de la construcción institucional, metas concretas realizables que todo el mundo entienda. A ver, y una que está en la mesa es, a ver, como gobierno tenemos que eliminar el uso del efectivo. ¿Por qué eliminar el uso del efectivo en gobierno? Y eso implica a los municipios.
y no es tan difícil, y estamos cerca. Ya lo pudimos hacer ya las empresas en México utilizan facturas electrónicas. O sea, para que no entre dinero en ningún pago de servicios, quieres decir. A ver, el efectivo hoy día alimenta no nada más la corrupción, sino alimenta el crimen, la delincuencia. Entonces, como gobierno no debemos de alentarnos. Entonces, debemos de hacer un esfuerzo, que no estamos muy lejos, para que eliminemos los cheques y todo lo paguemos a través de digitalmente. Y no es tan difícil hacerlo. Todavía estamos, digamos, no llegamos al 100%, pero como política, si lo logramos, vamos a reducir la posibilidad de que haya actos de corrupción de manera muy importante, y se va a notar. A ver, eso elimina, digamos, un montón, en efecto, de zonas propicias para la corrupción, pero también, tú lo decías, desde el pequeño detalle sobre la basura o las medicinas en el barrio, hasta los grandes escándalos que hoy todavía no tenemos ni un caso ejemplar, uno. Bueno, a ver, Odebrecht. México es el único país, junto con Venezuela, que no ha tenido la capacidad de sancionar ni administrativa ni penalmente a funcionarios públicos de alto rango. Por denuncias al respecto, así es. Entonces, ahí hay un tema de fondo de cómo con este rediseño institucional, ya puedo hablar del Estado, porque la Fiscalía deja de ser parte del Ejecutivo. Claro. O sea, si hay un lugar al cual hay que meterle lupa, es a la Fiscalía. Debemos de quitarnos de la cabeza que la responsable del combate a la corrupción es la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública se tiene que concentrar más en una lógica de acompañamiento y prevención, más que la parte de persecución. Y sí, sus órganos de control interno tienen que ser sumamente eficaces. Y cuando hablo de la Secretaría de la Función Pública, estoy pensando en sus equivalentes en los otros niveles de gobierno, como lo es el municipio y el Estado. A ver, de acuerdo, hay una nueva lógica de funcionamiento del Estado, una reingeniería a partir de sus movimientos. ¿Cómo se ajusta el Sistema Nacional Anticorrupción a ellos? Y tiene mucha razón, Joel, y hay que enfatizarlo. A ver, en un país donde hay, digamos, crimen organizado y hay delincuencia, las fiscalías generales o las procuradurías dedicaban todo su esfuerzo a combatir el crimen, la delincuencia, y dejaban la corrupción en el servicio público totalmente la cotidiana, la normal. Al crearse las fiscalías anticorrupción en los estados y en la federación, ya no hay ese pretexto. Ya, como dice Joel muy atinadamente, ya tenemos un órgano dedicado a combatir la corrupción gubernamental y desde luego la que se genera desde las empresas con el gobierno. Esa dupla de corrupción puede ser atacada ya con una institución. Y más importante también aún, las redes de corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción no se hace, digamos, necesariamente siempre de uno a uno. No, bueno, hay las redes, eso trae la última reforma que implican a los empresarios, ¿no? Los contubernios que pueda haber de alianzas. Pueden estar en organizaciones, pueden estar en el gobierno, pueden estar en empresas. O sea, tienen muchos tentáculos, pueden estar en otros poderes. Ahora, ya tienes todo eso. Básicamente, entonces tienes todas las piezas. Y además, hoy tienes cambios tecnológicos que te van a permitir incluso que no haya dinero en el servicio público. ¿Eso hoy se acompaña con la suficiente voluntad política o no? Creo que sí, pero la voluntad política no es suficiente. Okay. Las instituciones tienen que funcionar. Y hoy, por el momento, no hemos visto un caso que ese apoyo masivo que hoy tiene el gobierno encuentre oxígeno, porque ya hubo consecuencias. Exacto. Justo hoy venimos de la presentación del relanzamiento del ejercicio de gobierno abierto para atender el caso Pegasus y decíamos, la Fiscalía tiene una oportunidad histórica de tratar de combatir otro mal que está corroyendo el basamento de nuestra democracia, que es la impunidad. A ver, ¿y con Pegasus van a fondo? ¿Esa es la sensación que ustedes traen o no? Es lo que estamos esperando. ¿Regresa la sociedad civil a sentarse o no? Ya está la sociedad civil sentada y ya está en un proceso de diálogo, ya lanzamos el comité coordinador. Aquí lo interesante sería cómo empezamos a generar también sinergias en términos de la participación ciudadana. Que la sociedad civil que participa en el estado de Nayarit, en el estado de Coahuila, tenga sinergias con el comité de participación ciudadana en el sistema local de Nayarit y de Coahuila. Mismo caso para lo federal. Es decir,
Mientras no tengamos esta capacidad de ir cerrando y atando cabos de los múltiples sistemas que venimos construyendo, cada vez vamos a correr el riesgo de generar mayor frustración. Porque hoy lo que quiere la gente es resultados. ¿Y quién, por supuesto, quién y cómo debe adelantar esa participación ciudadana en los distintos comités federales y estatales? Dejan combate contra la corrupción. Y la pregunta con la que vamos hacia el cierre, que está relacionado con lo que dijimos al salir. El último nombramiento, el fiscal, ¿es suficiente para reflotar el sistema? Porque decías, José Octavio, hay un tema de resultados. A ver, sí se requiere, claro que se requieren los fiscales y tenemos que avanzar en casos emblemáticos que además la sociedad lo está esperando, pero no es suficiente. Y aquí hay que trabajar para reducir la corrupción que más le afecta a la gente, como dice Joel. Y está perfectamente identificado por estado, incluso hasta por municipio. El INEGI lleva 10 años recabando información estadística y se sabe perfectamente las 3 áreas que más afectan a la ciudadanía. 1, seguridad pública, la corrupción en seguridad pública. Y eso es en prácticamente todos los estados del país. 2, todo lo que tiene que ver con la propiedad inmobiliaria, hay corrupción en todo el país. Y lo tercero... O sea, desarrollo inmobiliario, venta de casas, especulación... Licencias de construcción, etcétera. Seguridad, mercado, propiedades inmobiliarias. Y lo tercero es el funcionamiento de las empresas y sobre todo las más pequeñas. Trámites, licencias, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, operación de una empresa y sobre todo de las más pequeñas. Las pymes. Las pymes, hay corrupción. Si tenemos que enfocar los esfuerzos del sistema nacional y los sistemas estatales a atacar esa corrupción también. ¿Y el papel del sistema nacional federal? ¿Cuál es? ¿Empujar a todos estos? Claro, convencer a los gobiernos estatales, municipales. Convencer, denunciar. Poner prioridades ahí. O sea, darle la atención debida a las instituciones que están encargadas de esto. Por ejemplo, es una buena noticia que la CONAMER, es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y que tenemos ya una ley general de mejora regulatoria en el país, obligatoria para todos los estados y municipios. Esto puede ayudar, si la hacemos funcionar rápidamente, a reducir la corrupción que afecta a las empresas. Y si la corrupción que afecta a las empresas decrece, pues vamos a tener mayor crecimiento económico, vamos a tener mayor empleo. Entonces, estas son cosas que son prioritarias hacer y que están ya de alguna manera, pues, de algunas platicadas, pero hay que llevarlas a la práctica. ¿Coincide el gobierno con este diagnóstico? ¿Tú qué piensas? Sí, creo que sí. Lo que yo no he visto todavía es, y que me parece muy pertinente la sugerencia de José Octavio, gracias al INEGI hoy sabemos por municipio, o sea, casi por municipio, sí, cuáles son los trámites, trámites que tienen mayor incidencia, no percepción, incidencia de corrupción. Sí. Eso yo no veo la agenda claramente definida y sí veo un discurso en donde se dice 4 empresas controlaron y monopolizaron el abastecimiento de medicamentos. Ok, ante ese problema, ¿cuál va a ser la solución? Porque el tema de distribución de medicamentos en todo el territorio nacional, si bien es una competencia federal, también requiere de las capacidades estatales y municipales. Claro, o sea, ahí lo que está faltando es claridad sobre la política pública. ¿Estamos? Y coordinación. Que ese es el eje fundamental del sistema, la coordinación. Ya me voy. Último comentario. Está faltando coordinación y política pública. Claro, definitivamente. Y es parte de lo que hay que lograr, coordinación. Y no nada más coordinación en el sistema, los sistemas estatales y el sistema nacional, sino también coordinación con otras instituciones que juegan un papel fundamental en el combate a la corrupción, como puede ser el Sistema Nacional de Seguridad. Bueno, pues ya me voy. Vamos a seguir sobre el tema. La verdad es que se fue muy rápido el tiempo. Le agradezco muchísimo a José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Joel Salas, comisionado del INAI. Gracias a los dos. Pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Contadas.